Gracias. Puede iniciar, congresista Foronda. Congresista Vieira. ¿Posible? La segunda interrupción. Congresista Vieira. Gracias, congresista Foronda. Presidente, dentro de 2 o 3 semanas está arribando una onda Kelvin, una masa de agua caliente, está arribando nuestras costas. Eso va a traer como consecuencia que se eleve no solamente la temperatura de nuestro mar, sino del aire. Hay que tener las previsiones del caso con este proyecto de ley y espero que el Ejecutivo reaccione porque van a venir lluvias de todas maneras, no de la magnitud del año pasado, pero lluvias que si no tenemos un río descolmatado y las riberas reforzadas, se van a volver a desbordar. Muchas gracias. Gracias. Congresista Foronda, puede iniciar. Gracias, presidente. Sin duda alguna, este es uno de los proyectos estratégicos que va a aprobar el Congreso de la República y donde definitivamente quienes tenemos la obligación de trabajar por el desarrollo sostenible del país, vamos a tener que votar en consenso. No es un tema de ideologías políticas, tan solo es un tema de humanidad, es un tema de viabilidad, es un tema que demuestra que el desarrollo sostenible es viable sobre la base del uso racional de nuestros recursos naturales. Quiero rendir en este proyecto homenaje a los miles de defensores ambientales, pobladores, comunidades, pueblos indígenas que con su conocimiento nos enseñan a nosotros cómo se deben manejar los ecosistemas. Y yo espero que aquí en el Congreso ratifiquemos nuestros principios de interculturalidad, revalorando los conocimientos ancestrales que están en la base de estrategias de mitigación, de estrategias de adaptación frente al cambio climático. Esto no surge de la mente de los científicos, son conocimientos milenarios que debemos de proteger y valorar. También este es un tema de ejercicio de derechos, porque sí, es cierto, aportamos muy poco, pero somos el 4º país de mayor vulnerabilidad en América Latina. Además de esto, está fuertemente asociado del mundo. Está fuertemente asociado al tema de gestión de riesgos. Cambio climático y gestión de riesgos son parte de un mismo proceso. Y si nosotros no logramos entender la importancia estratégica para que esta política, esta ley, sea parte de una política transversal, también va a incidir directamente en el tipo de economía que hacemos. Y yo aquí quiero llamar a un tema de reflexión a todos mis colegas. Culmine, por favor. Para que cuando avancemos en la aprobación de este tipo de normas y aprobemos proyectos, tomemos en cuenta el tema de sostenibilidad. No es un tema de las ONGs, es un tema de sobrevivencia, porque para algunos el bosque es simplemente madera, para otros es árboles, es cambio de cosmovisión, es cambio de paradigmas y es cambio del reconocimiento del rol que juega la biodiversidad. Estamos a favor de una inversión sustentable y de respeto de derechos. Gracias. Muchas gracias por el tiempo usado. Congresista Wilmer Aguilar tiene el uso de la palabra finalmente. No, mentira. Presidente, colegas congresistas, el día de hoy es de vital importancia sumarnos y aprobar este proyecto de ley que con la Comisión de Pueblos Andinos el año pasado también se trabajó en una forma responsable y abriendo los espacios y tendiendo los puentes a todas las bancadas para poder hacer llegar los aportes, sugerencias y qué bien que ahora realmente podamos sumar esfuerzos para apostar por un proyecto de ley que favorece a todos. Este proyecto de ley nos debe llamar también la atención y sobre todo de reflexión, toda vez que es un problema que se está viviendo en todo el mundo. Y para eso desde la bancada de Fuerza Popular hemos asumido también con absoluta responsabilidad y hemos trabajado también teniendo en cuenta las opiniones de las organizaciones de base y sobre todo de los colectivos sociales. En este caso, quien los habla representando a la región Cajamarca, tenemos un colectivo social importante que viene trabajando en forma responsable y de cerca con la defensa del medio ambiente, que son las gloriosas rondas campesinas que tenemos, que es una imagen de justicia en el país. Por lo tanto, señor presidente, la iniciativa
sobre la ley marco sobre el cambio climático es un elemento clave para el desarrollo de políticas para conservar un clima de calidad para los pobladores de nuestra nación y del resto del orbe. Por lo tanto, el cambio climático amenaza a la población mundial e incrementa la frecuencia de fenómenos extremos a nivel mundial, lo que deviene en factores limitantes para el desarrollo humano. Señor presidente, el Perú necesita que su economía se fundamente en el uso de tecnologías limpias, mejores prácticas y hábitos de consumo para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Existen oportunidades de financiamiento a nivel local y desde la cooperación internacional que puedan permitirnos la mitigación y adaptación del cambio climático. Por lo tanto, es responsabilidad del gobierno nacional, gobierno regional y gobiernos locales asumir con absoluta responsabilidad y orientar sobre todo un trabajo en favor realmente de este proyecto de ley que ahora nos favorece a todos y, como dijeron los colegas, lo menos que podemos hacer hoy y coherentes con la palabra pero también con el trabajo firme y consecuente de los hermanos que nos pudieron elegir es aprobando este proyecto de ley y dando el apoyo que corresponde. Gracias, congresista. Congresista Lombardi. Muchas gracias, señor presidente. No voy a repetir argumentos siguiendo su sugerencia. Simplemente voy a decir que quiero felicitar a quienes presidieron la Comisión de Pueblos Andinos que produjo este documento en el cual todos estamos de acuerdo por su importancia. Sí quiero reiterar algo dicho por el colega Arce, porque creo que es importante que el Congreso en su conjunto y la nación que representamos tome conciencia de la importancia de la tarea que nos queda por delante. No es mucho lo que podemos hacer en el plano de la mitigación, porque no somos, como dijo el congresista, quienes contaminamos, pero sí tenemos una tarea pendiente importante que hacer en el plano de la adaptación. No solo ha nevado en el norte de Florida, ha nevado en el desierto del Sahara, aunque algunos obtusos quieran seguir negando la existencia y el impacto del cambio climático. Yo tengo algunas observaciones más de forma que de fondo que quisiera compartir con el presidente de la comisión, el congresista Arana. Por ejemplo, en el artículo 5 se señala que el MINAM es la autoridad nacional en materia de cambio climático y la autoridad técnica normativa a nivel nacional en dicha materia. Y en el 6.1 se dice que el MINAM es responsable de coordinar, articular, diseñar, monitorear, evaluar las políticas públicas de alcance nacional en el ámbito del cambio climático. Yo creo que, como se ha dicho ya, esto es un problema transversal. Y entonces propongo, colega Arana, una propuesta de texto alternativo para el 5.1 en el sentido de señalar que el Ministerio del Ambiente es la autoridad nacional en materia de cambio climático y la autoridad técnico-normativa a nivel nacional en dicha materia en el marco de sus competencias. Y en el caso del artículo 6.1, el Ministerio del Ambiente es responsable de coordinar, articular, dirigir, etcétera, en materia de cambio climático que se vinculen con sus competencias sectoriales. Porque, insisto, el tema es, y lo han repetido varios congresistas, transversal. Esa sería una propuesta puntual. Respecto del artículo 10, en donde se dispone la creación de una comisión de alto nivel de cambio climático, la cual propondrá medidas de adaptación y mitigación y las contribuciones determinadas a nivel nacional, esto sería burocratizar más el tema porque existe ya una comisión y se podrían duplicar funciones con la Comisión Nacional de Cambio Climático que está regulada en el artículo 9 del proyecto de ley. Continúe, por favor. Para concluir, presidente, muchas gracias. En pocos minutos más vamos a instalar en este Congreso una comisión de seguimiento de cambio climático que fue creada en la sesión pasada. Finalmente,
El artículo 13 señala que la Estrategia Nacional de Cambio Climático será aprobada mediante decreto supremo. Me parecería pertinente, otra vez, debido a la transversalidad del tema, que en el artículo 13.2 se diga que la Estrategia Nacional de Cambio Climático, elaborada por el Ministerio del Ambiente en coordinación con la Comisión Nacional sobre Cambio Climático y aprobada mediante decreto supremo con el voto aprobatorio del Consejo de Ministros, para que le demos un peso mayor. Y por último, se refiere la tercera disposición complementaria final del proyecto, señala que el Ministerio de Economía y Finanzas, en concordancia con el Ministerio del Ambiente, incorpore el análisis del riesgo climático y vulnerabilidad, así como la identificación de medidas de mitigación y adaptación. Al respecto, habría que señalar, señor presidente, que la gestión del riesgo en un contexto de cambio climático responde otra vez a aspectos de carácter transversal y por lo tanto resultaría innecesaria la inclusión de la citada tercera disposición transitoria, focalizando en un solo sector el diseño de las estrategias. Yo le haré llegar en este momento al congresista Arana, presidente de la comisión, las correcciones e inclusiones propuestas, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Melgarejo. Gracias, presidente. Hoy es un día muy importante porque este proyecto es de todas las bancadas y no creo que haya ningún congresista que no quiera aprobar este proyecto del cambio climático. Solo a modo de aclaración también quiero trasladar por intermedio suyo, presidente, al presidente de la comisión, para que pueda recogerse el artículo 2.5 de la propuesta del proyecto de ley 1547, y esto lo argumento porque dicho principio ya está regulado. Entonces quiero que se considere el 2.5 y que se recoja del proyecto de ley inicial, como ya habíamos quedado, el principio de transparencia. Dicho eso, presidente, también quiero trasladar al presidente para que también se considere el artículo 7, donde especifica las autoridades sectoriales. Termina en instrumentos de gestión y debe de decir de la siguiente manera: incorporar medidas de mitigación y adaptación al cambio climático en su plan estratégico sectorial multianual, plan estratégico institucional, plan operativo institucional y programa presupuestales e instrumentos de gestión y de inversión. ¿Y por qué digo que esto debe de decir así? Lo argumento de la siguiente forma, presidente, para que se dé la siguiente forma. Se busca que los proyectos de inversión formulados por los sectores en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestiones de Inversiones sean sostenibles y para tal efectos del cambio climático. La ley debe buscar asegurar la sostenibilidad. Porque esta ley marco es importante, presidente, que se considere, porque vamos a ser uno de los países de Sudamérica con el primer proyecto de ley marco del cambio climático. Por eso su importancia y por eso es que nosotros estamos dando... 30 segundos para que culmine, por favor. Para terminar, por favor, presidente. Se está dando muestras como una agenda legislativa parte de esta política pública de adaptación ante los cambios climáticos. Entonces, como objetivo, que se aclare, por favor, presidente, me pide interrupción el congresista Tubino, por favor. El congresista Tubino tiene la interrupción. Sí, muy rápido, señor presidente. Es relacionado al artículo 9.
En el segundo párrafo dice: la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático está integrada por representantes con voz y voto. El reglamento interno define la participación de los representantes del gobierno nacional, regional y local, así como de los actores no estatales. La verdad, señor presidente, ¿qué tienen que ver los actores no estatales, ONGs, en este tema relacionado con decisiones sobre el tema de cambio climático que debe tomar representantes del gobierno nacional, regional y local, punto? Y no así como los actores no estatales. No, señor presidente, yo solicito sea eliminado esta frase, así como de los actores no estatales en el artículo 9. Muchas gracias. Congresista Melgarejo, me culmine. Ya para concluir, presidente, con esas precisiones por intermedio suyo trasladar y que este Congreso está tomando muestras que nosotros estamos presentando este proyecto de ley como objetivo a la adaptación del cambio climático. Eso es la importancia de esta ley y entonces que se tome cuenta lo manifestado. Gracias, presidente. Gracias. Congresista Ríos, te uso la palabra. Gracias, presidente. Nadie vamos a estar en contra de este importante proyecto, presidente, del cambio climático. Estamos sopesando, nosotros los que venimos de nuestras provincias, las deglaciaciones, la desaparición de los manantes, la aparición de enfermedades tanto en la agricultura como en la ganadería. Y, presidente, de este proyecto tan importante debemos de pensar en programas serios de conservación de suelos, en programas serios sobre manejo de bosques, en programas serios sobre manejo de praderas naturales, de los pastizales y principalmente también sobre el manejo de residuos sólidos. En ese sentido, presidente, es un proyecto muy importante. Estamos hablando de la vida, estamos hablando, presidente, de nuestros ancestros, cómo ellos han manejado y creo que es importante ahora, presidente, con este proyecto de ley, nosotros conservar principalmente lo que es el suelo, el agua, porque estamos hablando de la vida. Me pide, presidente, un minuto. Congresista Morales tiene una interrupción. Gracias, presidente. A propósito de la observación que hiciera el congresista Tubino sobre los actores no estatales del artículo 9, presidente. Los actores no estatales, estamos hablando de las comunidades campesinas, donde nace el agua, señor. Y esas comunidades campesinas no necesariamente están organizadas o tienen representantes con legitimidad en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. Y son los de donde nace el agua, de donde nace toda la cuenca, tanto la alta y la media y la baja. Todos están interconectados, presidente. Y acá tiene que tener presencia y preponderancia las comunidades campesinas, no solo en tema de la presencia política y las decisiones, señor. Y eso definitivamente debe persistir como está en el artículo 9, presidente. Muchas gracias, congresista Benicio. Gracias, presidente. Congresista Benicio Ríos. Bien, presidente, efectivamente nos compromete a todos los sectores. Las comunidades campesinas que están ubicados en las cabeceras de cuenca, desde ahí inicia los trabajos sobre la mitigación del cambio climático. Muchas gracias, presidente. Gracias a usted. Finalmente, congresista Pacori, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Me pide una interrupción la congresista Foronda. Congresista Foronda, interrupción. Solamente para dejar muy preciso, presidente, que el punto de partida para consolidar la ley de cambio climático es el ordenamiento territorial. Y sobre ese marco, poder trabajar los demás, articular las demás iniciativas legales que puedan ayudar a una estrategia de adaptación frente al cambio climático. Ciudades sostenibles, con océanos limpios y no depredación del mar. Esto tiene como base el cambio del modelo primario exportador. Debe decirlo así clarísimo.
porque si no, no vamos a lograr una sustentabilidad real mientras continuemos, por un lado, aprobando una ley de cambio climático y por otro lado, aperturando carreteras como si esto fuera la solución y no esté en la lógica del desarrollo sostenible. Y por lo tanto, las recomendaciones deberían ser incorporadas, pero no se puede poner iniciativas de gasto en una ley porque sería observada. Y yo considero que muchas de estas observaciones deberían estar presentes en el reglamento de la ley para... Gracias, con esta Pacori. Muchísimas gracias, señor presidente. Primero, señor presidente, tener que destacar a este Pleno del Congreso de que la aprobación y darle a un marco normativo alineamientos de sostenibilidad a través de una ley marco para hacer frente a los efectos del cambio climático es de mucha importancia. Y creemos que el día de hoy, con esta aprobación, va a ser un día histórico. Tenemos que destacar, señor presidente, que esta ley marco de cambio climático no solamente va a fortalecer la institucionalidad ambiental, sino va a permitir establecer principios, enfoques y disposiciones generales para coordinar, articular, diseñar, ejecutar, reportar, monitorear, evaluar y difundir políticas públicas para hacer una gestión integral, participativa y transparente de las medidas de adaptación y mitigación del cambio climático. Estas medidas de adaptación y mitigación del cambio climático tienen que incorporarse en las políticas, estrategias, planes y programas y los proyectos de inversión de los 3 niveles de gobierno. Y esto es un aspecto que se detalla dentro de esta ley, señor presidente. Tenemos que destacar, señor presidente, que esta ley es importante que se apruebe, porque no podemos dejar en el olvido, por ejemplo, los últimos acontecimientos que hemos tenido y que han sido fatales a través del fenómeno del Niño costero, o todos los efectos que está generando el efecto invernadero y el tema del friaje en todas las provincias, principalmente altas, que tenemos en todo el país. Asimismo, hay que destacar de que sectores de productores, como es el caso de los cafetaleros, necesitan urgente mecanismos de adaptación porque están siendo afectados sus mecanismos de producción. Y es importante destacar, señor presidente, solamente para finalizar, de que esta ley marco de cambio climático va a permitir preservar nuestros recursos naturales, como es el caso de nuestro lago Titicaca, que cada año por los efectos del efecto invernadero está pues perdiendo su nivel, y esto necesita de que se aplaquen políticas públicas para hacer frente. Creemos que la aprobación de esta ley marco para hacer frente a los efectos del cambio climático es un avance importante que debe de aprobarlo el día de hoy este Pleno del Congreso. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias a usted, congresista. Tiene la palabra el presidente de la Comisión, el congresista Marco Arana. Presidente, para saber qué recoge alguna de las sugerencias que ha hecho. varias de las acotaciones que se han hecho, de los aportes, yo creo que precisan en todo caso, algunos incluso podrían considerarse redundantes, pero en aras de que haya una precisión en relación al texto legislativo, en realidad pueden ser acogidas. La preocupación que hay sobre la participación de sociedad civil es un tema que se da, en principio, presidente, en todas las esferas de las respuestas a cambio climático que hay a nivel internacional, que hay a nivel nacional, incluso ahora sin tener legislación específica sobre el tema, por ejemplo, en los consejos ambientales regionales, en los consejos ambientales locales de los gobiernos municipales y en la actual Comisión Nacional de Respuesta a Cambio Climático, participa ya la sociedad civil. Y no nos olvidemos que a nivel constitucional no se puede restringir el derecho de sociedad civil, que no se acota a ONGs. Es el tema de los gremios empresariales, es el tema de los colegios profesionales, presidente. En ese sentido, presidente, nosotros solicitamos que, habiendo acogido varios de los aportes que se han señalado, pueda llevarse a votación la presente ley. Sí, presidente. ¿Cuál es tal como sí, está? En este momento, por favor, ¿pueden alcanzar el texto con las incorporaciones que se han hecho, por favor?
Entonces, presidente, solicito un cuarto intermedio para poder alcanzar el texto con las modificaciones. Que sea breve, por favor, entonces vamos a pasar al tema del Poder Judicial. Sí. Vamos a aceptar el cuarto intermedio mientras presenta el texto. Y, señor relator. Proyectos de ley 1862 y 2158, ley de la carrera del trabajador judicial. Vencido el cuarto intermedio, tiene la palabra el presidente de la Comisión de Trabajo, congresista Apaza. Gracias, señor presidente. Pocas veces en la trayectoria de este Parlamento, expresión máxima de la democracia, A ver, por favor, señores congresistas, congresista Bartra, señores congresistas, por favor, si quieren hacer alguna coordinación, como en silencio o en las salitas que están detrás, por favor. Congresista Apaza, puede iniciar. decía, señor presidente, pocas veces en la trayectoria de este Parlamento Nacional, expresión máxima de la democracia de nuestro país, había escuchado expresiones de parte de una congresista en forma antidemocrática, en forma autoritaria, para justificar la exclusión de un proyecto de una comisión. Deploro sinceramente las expresiones, porque cuando se refiere a mi persona y pone en tela de juicio mi consecuencia sindical, yo quisiera simplemente, señor presidente, poner en el peso de la balanza la consecuencia ideopolítica que podemos tener. En ese sentido, lamentamos esta situación. Pero, sin embargo, al margen de las disquisiciones ideopolíticas, señor presidente y colegas parlamentarios, creo que es necesario de que se apruebe en forma urgente este proyecto de ley presentado por el Poder Judicial. Y en el cual, con los trabajadores, luego de haber consensuado una serie de modificaciones y articulados. Congresistas, por favor, hay congresista Lescano, congresista Román, congresista Beteta, por favor, pueden ir a una salita si quieren coordinar algún tema, porque hasta acá escuchamos lo que están coordinando. Congresista Pasa. Decía de que este proyecto presentado por el Poder Judicial y luego de consensuar con los trabajadores del Poder Judicial que necesitan urgentemente su ley, es de que se ha presentado un texto sustitutorio, señor presidente, para que pueda ser evaluado y poner a consideración del Pleno, esperando desde luego una vez más la reflexión y la invocación que hacemos a cada uno de los parlamentarios que tenemos, como decía más antes, la reflexión sobre que debemos de legislar en favor de los trabajadores. Se nos vienen tareas difíciles, tareas en el cual vamos a demostrar realmente si defendemos a los trabajadores, esperando que esta votación sea por unanimidad luego de los considerandos correspondientes, señor presidente. Gracias. Muchas gracias. Congresista Alejandra Mayo, tiene el uso de la palabra. Gracias, congresista Apaza. Muchas gracias, señor presidente. Quiero agradecer la intervención del presidente de la Comisión de Trabajo. Yo quiero decirle algo a los trabajadores del Poder Judicial. El texto sustitutorio, trabajado en mi despacho con la firma de cada uno de los dirigentes del Poder Judicial, hoy presentes en la galería del Congreso, se ha honrado, se ha cumplido. Ese es el texto sustitutorio que hoy el Congreso de la República va a aprobar. Hoy este Congreso le da la primera ley a los trabajadores del Poder Judicial del país, presidente. Este es un mensaje con claridad y con contundencia. Nunca más un salario suyo será la 10ª parte de un salario de un magistrado. Nunca más capacitación.
capacitación que no sea indebida, a espaldas de sus intereses. Necesitamos una carrera meritocrática. El Congreso de la República, Fuerza Popular, los he escuchado. Al voto, señor presidente, por favor. Muchas gracias. Por favor, le agradecería silencio. El presidente de la comisión ha planteado, estamos por si acaso, para votar el proyecto que ha sido distribuido a las 12:38. Ese es el proyecto, ¿no es cierto, señor presidente de la comisión? Ese es el proyecto, el que ha sido distribuido a las 11:38 de la mañana, que es el que ha leído el presidente de la comisión. Perfecto. ¿Todos tienen ya el proyecto distribuido? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces vamos a proceder a registrar la asistencia, por favor. Vamos a proceder a registrar la asistencia. Ya han estado todos, sí, primera votación. Congresista Sánchez, mil disculpas, pero ya vamos a proceder a registrar la asistencia. ¿Qué cosa? Había pedido la congresista Sánchez, creo. Por favor, a ver, al presidente de la comisión, estoy solamente especificando, señor presidente de la comisión, que es el texto. Dele la palabra al presidente de la comisión, por favor. Señor presidente, reitero una vez más de que este proyecto sustitutorio necesita de todas maneras poner a consideración y la votación correspondiente. Perfecto. El distribuido a 11:38, señor congresista, ¿no es cierto? Perfecto. Ok. Entonces, como ha solicitado el presidente de la Comisión de Trabajo, que es el texto distribuido a las 11:38. Registrar asistencia para proceder a votar.